Por favor. Se Hola, Buenas ¿se me tardes, escucha, escucha? doctor. ¿Se oye bien? Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas noches. Me ha tocado, me parece que concluir, ¿no? Con este ciclo de conferencias que ha organizado el Frente Alfa a la cabeza de nuestro candidato, el doctor Héctor Durán Sanginés, ¿no? Una persona que desde que ha sido miembro activo del colegio y hace bastante tiempo, siempre ha mostrado una preocupación porque los colegiados tengamos un apoyo académico, ¿no? En su gestión, donde se han aprobado importantes convenios, importantes acuerdos, todos enmarcados siempre al ámbito académico, ¿no? Tenemos el programa de maestrías en ese sentido en el Colegio de Abogados, unas de las más alto nivel, con reconocidas universidades públicas como es San Francisco Javier de la ciudad de Sucre, de la cual todos conocemos. El tema de los diplomados de actualización jurídica constante, ¿no? En distintas materias y en distintas áreas del derecho. Por otro lado, estos cursos, ¿no? Que a manera de ciclos tienen la finalidad de que como abogados estemos a la par bajo una línea de actualización constante, ¿no? Desde mis primeros años en la universidad, yo recuerdo, y todos los que hemos pasado por horas universitarias, nuestros docentes de introducción al derecho, ética, nos dan los mandamientos del abogado. Un abogado que deja de leer un día es cada vez menos abogado, entonces dentro de ello es muy importante que como abogados asumemos esta responsabilidad de una preparación constante, ¿no? Es una profesión realmente muy hermosa la de derecho, muy comprometida con muchas situaciones, muchos fines sociales, de los cuales la columna académica resulta ser la más importante de todas. Y es en ese sentido que se ha dividido, ¿no? Parte del apoyo dentro de la campaña de Alfa con miras a las elecciones que se van a desarrollar este 31 de julio, de contar con esta línea académica, este pilar académico que, como ya hemos mencionado, es una prioridad para la nueva administración que se pretende tener, ¿no? En la nueva administración del Colegio de Abogados. Es en ese sentido que a mí, conforme mi área de trabajo mayormente, me ha tocado hablar del tema procesal constitucional, ¿no? Es en ese sentido que hemos escogido un tema. A ver, vamos a abrir las diapositivas. Me van a confirmar que evidentemente las ven, por favor, y vamos a empezar a trabajar con ellas, ¿no? Bueno, está un poco lenta, creo, mi computadora, no lo podemos poner como imagen principal, pero se ve, ¿no? Inicialmente ustedes la ven, la diapositiva, la presentación. Eso me confirman, por favor. No Vamos a está, apagar. doctor. Muy bien, sí se gracias. ve. Vamos a apagar el video porque creo que eso nos pone un poquito pesadito la computadora, ¿no? Bien. Tenemos entonces un tema muy práctico el día de hoy, un tema con mucho contenido. Es un tema del cual creo que todos los abogados, no importa el área en la que nos desempeñemos, recurrimos eventualmente al apoyo del brazo técnico constitucional, ¿no? El tema que he propuesto para CENEFCO, que me olvidaba agradecer también, ¿no? Bajo la cabeza de uno de nuestros estimados miembros que también está en la plancha, era paradigmas garantistas y estructura jurídica de la acción de libertad en el ordenamiento constitucional boliviano, ¿no? ¿Qué vamos a hablar esta noche? Entonces, vamos a hablar específicamente de la acción de libertad, ¿no? Una acción muy importante que ha tenido una trascendencia tan determinante, tan definitiva en la práctica jurídica, que la vemos en acciones de familia, la vemos en temas de la niñez, la vemos en temas civiles y obviamente, ¿no? Su alma mater, como lo diríamos, es uno que tiene que ver con temas relacionados a la persecución penal. Pero hay mucha falencia últimamente, ¿no? Yo estoy haciendo una tesis para un curso de maestría también ahora y estoy manejando cifras, les comento, haciendo un poco de estadística. Pareciera que es una acción que puede darnos un resultado en un 80% de las veces, ¿no? Un resultado que podemos decir que es apropiado para nuestra estrategia jurídica.
Pero les comento que está 50-50, ¿no? Incluso hay periodos por fin de año que creo que por las fiestas de fin de año, los meses de febrero o marzo de carnavales, que hay temas de violencia, agresiones físicas, bueno, de todo tipo de delitos. No llega muchas veces ni al 40% de acciones que sobresalen, ¿no? En materia de acciones de libertad. Y eso, a decir de los juzgadores a los que yo he entrevistado para este tema académico que les comento, es porque los abogados, muchos no terminan de entender el enfoque paradigmático de lo que es una acción tutelar, ¿no? Eh, una acción tutelar entendido como el género, ¿no? La acción de libertad vendría a ser en este caso la especie. Es así que muchos abogados entienden la parte teórica, han revisado la constitución política del Estado, obviamente, ¿no? Se han guiado por lo que establece los artículos 128 adelante, que es todo lo que prevé la constitución política del Estado en cuanto a la acción de libertad. Pero procesalmente hablando, la jurisprudencia ha avanzado bastante, ¿no? Hay no solamente un solo tipo de acción de libertad, sino ya hablamos de 5 o 6 tipos de acciones de libertad. Avanza tanto la jurisprudencia, la doctrina, hemos manejado tanto el derecho comparado, nos encontramos en un sistema concentrado, mixto, que pasa más a ser difuso. Entonces, tenemos que entender bien el eje doctrinal en el cual se maneja una acción de libertad. Y eso no se puede hacer si es que no recurrimos a la parte técnica teórica de dónde viene la acción de libertad, ¿no? Es por eso que, bueno, este es un curso más largo. Yo lo di en unos 3, 4 días, alguna vez una semana, y maneja muchos módulos temáticos, pero vamos a tratar de concentrar los 2 primeros módulos en solamente este tema, que es el que nos interesa abordar, ¿no? Que es el tema de la acción de libertad y los paradigmas garantistas en la estructura jurídica, ¿no? Actual. Bien, vamos a empezar entonces con el primer elemento importante, que es el derecho procesal constitucional, ¿no? Es una disciplina jurídica, obviamente, porque estamos hablando en términos legales, perdón, que estudia modelos de control de la constitucionalidad como mecanismos de defensa de la Constitución, ¿no? La Constitución entendemos que es el cuerpo jurídico máximo al interior de un Estado. Dentro de ello, como tal, merece tener una protección adjetiva, ¿no? No solamente es un catálogo político de derechos, deberes y garantías como era entendido hasta el año 1994, ¿no? Que empieza el funcionamiento del Tribunal Constitucional en Bolivia. Los colegas jueces recordarán, ¿no? Incluso manifestaban que la Constitución era lo último que se leía al momento de emitir fallos. Imagínense ustedes, en materia civil se revisaba el procedimiento civil, se revisaba el Código Civil, alguna normativa conexa, pero olvídense del derecho convencional, ¿no? No se manejaban estándares que ahora la Corte Interamericana, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, ya los ha fijado. No había un bloque de constitucionalidad y como todo ello está manejado, está impreso en la Constitución Política del Estado, entonces no se manejaba porque era lo último que se manejaba, a lo último que se recurría, ¿no? Es por eso que las maestrías, quienes han tenido tal vez la oportunidad de realizar alguna en materia constitucional o un diplomado, siempre los primeros módulos tienen que ver esa transición de lo que ha sido un constitucionalismo formal a un constitucionalismo material, ¿no? Un constitucionalismo formal que nos decía las cosas bonitas de cómo debería ser un Estado, pero que no gozaba de una adjetividad que permita que esta sustantividad llegue a un ejercicio material en la sociedad y peor todavía en la parte técnica, ¿no? Es así que actualmente nos encontramos en una constitución plenamente material que incluso está llevando a los jueces a un activismo judicial. Mire, yo les invito a ustedes, quienes quieran buscar una especialización en esta área que es tan interesante, la doctrina mexicana, sobre todo el activismo judicial, donde los jueces están yendo más allá de la ley, están yendo más allá de la norma, más allá de los códigos, o tratar de emitir pronunciamientos, resoluciones que vayan más ajustadas al derecho convencional, los estándares más altos y la constitución política del Estado, ¿no? Entonces se apartan y les pongo un ejemplo. Es muy importante que entendamos esto porque así nomás se entiende la fuerza del derecho constitucional. Para quienes llevan, por ejemplo, familia, hay una normativa, ¿no? Que establece que es el progenitor que tiene bajo su custodia o su guarda al menor, impide el contacto durante 3 veces seguidas con un informe de los servicios de gestión social, los DNA, véase cualquiera de ambos, se procede inmediatamente a la revocación de la tutoría, ¿no? O sea, de la guarda, mejor dicho.
Entonces esta guarda ya queda para el padre que eventualmente estaba dando tal vez una pensión alimenticia y tenía un régimen de visitas, ¿no? Es lo que dice la ley, ¿no? Y si vamos a hablar de la Constitución, del principio de legalidad, del artículo 115 de la Constitución, estamos obligados, por si el juez está obligado a cumplir la ley. Pero hay casos en los que estos se han dilatado tanto, por un lado se han dilatado, por otro lado respondía a situaciones tan particulares que los niños no querían irse, ¿no? Hay un caso muy emblemático en la ciudad de Potosí, incluso se subió a las redes, donde para dar cumplimiento a esta resolución judicial, que el juez, bueno, daba largas, por decirlo así, tuvo que llegar a un amparo constitucional el padre y se ordenó pues que en el día con ayuda, a ver, por favor, alguien está creo con el micrófono encendido, Pancho, creo que ya, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, con un amparo logró pues el padre que con ayuda de la fuerza pública, los servicios de gestión social se proceda al llamado rescate de los menores, ¿no? Pero las imágenes de rescate fueron pues dramáticas, ¿no? Los niños lloraban, gritaban, no querían separarse de su mamá y bueno, pues se botaban al piso y realmente era un daño muy fuerte el que se les hacía a los menores, ¿no? Y eso porque el activismo judicial está buscando que no se aplique la letra muerta de la ley, ¿no? Yo he visto en la ciudad del Alto, cuando se han planteado estas situaciones, los jueces están llamando a conciliación, incluso antes de dar cumplimiento a un amparo que les obligue a practicar este rescate, ¿no? De los menores, para ver qué realmente pasa con los padres. Incluso había un caso que yo lo vi personalmente en el que le negaron la tutela al padre para pedir el rescate de los menores, pero imagínense, en Sucre, de un año y medio más o menos, le concedieron la tutela. Entonces vuelve de Sucre de un año y medio cuando la situación ya había cambiado, cuando los menores tal vez ya habían crecido un poco más, el contacto quizás se había restablecido, pero el padre igual solicitó que se dé cumplimiento a la sentencia constitucional que ya contaba pues con la conformidad del Tribunal Constitucional como ente máximo protector de la Constitución del Estado plurinacional, ¿no? ¿Qué hizo la juez en un criterio que me parece muy eficaz? Miren, que no está previsto por la ley, lo que la juez debería haber hecho bajo mandato constitucional y legal es dar cumplimiento a esta sentencia, ¿no? Pero ordenó una valoración nueva, nueva valoración por sus equipos multidisciplinarios, la psicóloga y la trabajadora social, y luego llamó a una audiencia a los progenitores, ¿no? Entonces ahí sí se logró extender el régimen de visitas, el vínculo, pero era una solución en la que la juez actuó de manera extrajudicial, ¿no? No dio cumplimiento de una manera judicial, que era lo que debería haber hecho, ¿no? Y esto se llama activismo judicial, que hay una escuela mexicana que está trabajando bastante sobre esta situación. Y en Bolivia, por la práctica que tenemos todos los profesionales y que tienen también los jueces, obviamente se está volviendo, se está naturalizando, ¿no? Que no me parece mal, pero todo parte de dónde, y esto quiero que lo entendamos, de la constitución política del Estado, ¿no? Parte de que hay derechos, hay garantías, hay un derecho tutelar que la Constitución nos otorga a todos los ciudadanos y en el que los abogados estamos inmiscuidos de manera directa, que es el tema de la protección judicial relacionado a derechos y garantías constitucionales, ¿no? Parte de ello que este concepto es importante. Es una disciplina jurídica que estudia los modelos de control. Bueno, hay muchos modelos, el difuso, el concentrado, que los vamos a ver más adelante, pero principalmente los mecanismos de defensa de la Constitución, porque esa finalidad tienen las acciones constitucionales, ¿no? Proteger al ciudadano ante el poder, organizar el poder político y obviamente velar por el cumplimiento de la Constitución, especialmente en la parte del dogma, ¿no? La parte dogmática. Bueno, en el mundo hay dos sistemas, el político y el judicial. El político está guerrido por autoridades políticas. Responde mucho a la visión de Estado que se tenga esta situación, ¿no? Es más propio un sistema político de gobiernos más llamados de izquierda, ¿no? Tienen que tener necesariamente a funcionarios del aparato de gobierno político, del poder del Estado al momento de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no determinado hecho de alguna norma en particular, ¿no? Los sistemas de control judicial hablamos de órganos colegiados, ¿no? Estos órganos colegiados que están conformados por jueces que son abogados y que tienen un compromiso, ¿no? Que es el juramento que como los médicos hacen los abogados que asumen los cargos judiciales, que es únicamente el respeto de la Constitución y de la ley.
Dentro de este sistema judicial tenemos dos tipos, ¿no? Es el difuso y el concentrado. El Estado boliviano ha emitido, bueno, ha creado un sistema, se ha allanado, mejor dicho, a este sistema, al austríaco, ¿no? Al llamado kelseniano, que es el sistema concentrado de control de la constitucionalidad. Y hay un sistema que es el difuso, ¿no? Que es el asumido más por los países anglosajones, llamado también parte del derecho anglosajón. Si ustedes han visto películas americanas de abogados, series como Suits, por ejemplo, que han sido muy famosas y muy mediáticas, responden a sistemas de control difuso, ¿no? Una característica principal es que los jueces, todos los jueces tienen la posibilidad de generar jurisprudencia que se aplica al caso concreto, ¿no? No tiene un efecto erga omnes. En el caso del sistema concentrado, es un solo órgano el que hace el control de la constitucionalidad, en este caso el Tribunal Constitucional. Y sus resoluciones, a diferencia del sistema difuso, son de manera genérica, ¿no? O sea, son vinculantes, ese es el término correcto, y se aplican a la generalidad de las personas, de los ciudadanos y a la generalidad de los casos, ¿no? Son diferencias trascendentales, pero esta última etapa yo particularmente no estoy de acuerdo con esta opinión, pero hay muchos juristas reconocidos con bastante trabajo bibliográfico que mencionan que estamos en un sistema de control mixto, ¿no? Pasando a un difuso, principalmente porque manejan el tema de la acción de libertad que vamos a ver ahora, ¿no? Ustedes saben que son jueces ordinarios quienes asumen, ¿no? Semanalmente por turnos, sábados, domingos. Ahorita hay un juez que está atendiendo acciones de libertad en este momento en la ciudad de La Paz. Incluso funciona esto para provincias. Y mencionan que esta situación nos está volviendo un sistema difuso, ¿no? Pero el sistema difuso, técnicamente hablando, revisando doctrina, tiene una característica fundamental. No solamente se basa en que la administración de la justicia constitucional se detente en varios funcionarios públicos, jueces, ¿no? Como sucede en el sistema anglosajón, como decíamos, ¿no? Sino en la facultad, en la competencia que tienen estos para generar jurisprudencia, ¿no? Miren, una resolución que emita la juez de la zona sur de familia, digamos, que justo esta noche está de turno, hoy está de turno, emite una resolución concediendo o denegando una tutela en una acción constitucional, una acción de libertad, digamos. eh, esta acción no es pues vinculante para el resto, no lo es. Va a ser vinculante el momento que esta resolución que emita esta juez de la zona sur, que en este momento está de turno en la ciudad de La Paz, suba en grado de revisión al Tribunal Constitucional, vaya Sucre, ¿no? Y como tenemos un órgano de constitucionalidad concentrado, va a ser solamente el Tribunal Constitucional de Sucre, la sala plena, la sala que le corresponda, la que emita la sentencia constitucional, y ese es el cuerpo legal que va a ser vinculante, ¿no? De cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y que va a servir como una herramienta para todos los abogados. Entonces yo considero, y es un criterio muy personal, ustedes sacarán su propio criterio porque para eso son nuestros espacios académicos. Considero que asemejarnos a un sistema difuso no solamente se basa en el número de personas que administran justicia, ¿no? Tendría que ir a la par de la competencia de estas personas. Yo creería que estamos ingresando a un sistema mixto si con tal de volver más dinámica la justicia constitucional, que es el paradigma que todos buscamos, creo, los jueces que administran las acciones de libertad, por ejemplo, sus resoluciones solo para el caso de las acciones de libertad ya no suba a Sucre, ¿no? O ya no suba al Tribunal Constitucional para resolución. Directamente estas sentencias ya serían sentencias constitucionales, estas resoluciones que admitan o deneguen la tutela, se suban directamente a la página del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, lo que emita la juez de turno esta noche, digamos que hasta el día miércoles de la siguiente semana ya estaría subido en la página del Tribunal Constitucional. Yo como abogado ya podría tomar ese caso como jurisprudencia para aplicarlo a mi caso, ¿no? Pero no sucede eso, pues, ¿no? O sea, lo que va a hacer la juez ahora es subir su sentencia, enviarla a Sucre y de Sucre ahí, por ahí hasta la revocan, ¿no? O sea, pueden suceder otras posibilidades. Considero que en tanto no estemos acercándonos a esa posibilidad, no creo personalmente que estemos hablando todavía de un sistema
sistema difuso, ¿no? O por lo menos mixto. Bueno, tenemos un control previo, un control posterior. Eso, bueno, estamos yendo el método, bueno, estamos yendo de lo general a lo particular, ¿no? Vamos a ir llegando hasta tocar el tema específicamente de lo que es la acción de libertad del deductivo. Perdón, pido una excusa Doctor, por la voz, nos estamos. Sí, le escucho. doctor, ¿Alguien? sí, buenas tardes, doctor. Sus diapositivas se quedaron en el título. Título. No, sí, no están corriendo, por favor. Muchas gracias. Mire, yo estoy en control previo en este momento y he pasado todo lo que les he mencionado. A ver, vamos a tratar de actualizar esto. En este momento tendría que estar la diapositiva de control previo. No está todavía. No, doctor, aún continúa con el título. No lo hemos puesto como imagen principal. Bueno, estamos ahora con la diapositiva de control previo. Sí, ahora sí, doctor, gracias. Ya, bueno, le agradezco a usted, licenciada, muchas gracias. Bueno, vamos a mantenerlo así entonces. Creo que un poquito, debe haber mucha gente tal vez conectada ahorita al internet y está un poco débil la señal, el wifi de mi departamento. Vámonos con el control previo entonces. ¿Cuáles son las características y, bueno, para qué tipo de instrumentos legales? El control previo tiene una característica fundamental, ¿no? El control previo se lo realiza antes de que la normativa, una normativa, un pronunciamiento, una situación que va a generar efectos legales y va a ingresar a la economía jurídica de un Estado, entre a tener plena vigencia, ¿no? La vigencia, como todos sabemos, la va a dar el presidente del Estado plurinacional en el momento de su publicación, de su promulgación y su publicación en la Gaceta, ¿no? Como corresponde. En, bueno, son dos tipos de procedimientos que establece nuestro Código Procesal Constitucional. En cuanto al control previo, tenemos estos seis. Inicialmente, la consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, las consultas de las autoridades indígenas, originario-campesinas sobre la aplicación de normas jurídicas a un caso concreto, la consulta sobre la constitucionalidad de tratados y convenios internacionales, consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de reforma parcial de la Constitución, consulta sobre la constitucionalidad de preguntas de referéndum, proyectos de estatutos o cartas orgánicas de entidades territoriales. No tiene una legitimación activa y genérica, general, ¿no? Este tipo de acciones están restringidas a los operadores de la administración política del Estado, ¿no? Senadores, diputados, fiscal general, el mismo vicepresidente, el mismo presidente pueden acudir, ¿no? Los ciudadanos estamos coartados de poder acceder a este tipo de control, a no ser que lo hagamos por intermedio del defensor del pueblo, ¿no? Esto es muy importante que lo tenga. Las constitucionales tienen una finalidad fundamental, limitan el poder político y prevalecen los derechos humanos, era lo que mencionábamos al principio, ¿no? Cuando hablamos de que limitan el poder político, ¿a qué nos referimos, no? Y esto siempre que tengo la oportunidad lo digo, ¿no? Nuestro actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha mencionado una aberración que yo creo que en algún momento debería haber, no sé, un tribunal ciudadano que gestione la conducta de nuestros administradores de justicia. Ha sido una aberración, ¿no? Cuando él dice, permitía, tenía que ver con este decreto para que nuestro presidente gobierne vía Zoom, ¿no? Con tal de no darle el mando a su vicepresidente, ¿no? Tenemos un panorama político bastante complicado. No voy a mencionar nada al respecto porque, bueno, todos vemos noticias, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron su opinión, y él lo dijo en una reunión en presencia del presidente, que la Constitución establece que todo lo que no está prohibido está permitido, dice él, ¿no? Pero miren, esto no se aplica para los funcionarios públicos, eso lo tenemos que tener presente todos los abogados. Lo que no está prohibido y está permitido por la Constitución se aplica únicamente al ciudadano común, porque el ciudadano común no está sometido a un estatuto, a un reglamento para ser ciudadano común, ¿no? Ahí se rompería, pues no, esa idea desde la Revolución Francesa y de que el ser humano
tiene una calidad de respeto y dignidad a su dignidad humana y que es inherente a su sola existencia, ¿no? Uno nace como ser humano y no necesitas ni certificado de nacimiento, el Estado ya te tiene que proteger, ¿no? Que se te limiten algunas posibilidades por no estar registrado, inscrito, no tener una cédula, un certificado, no poder participar, por ejemplo, de las elecciones, es otra cosa muy distinta. Pero nadie por esa situación va a poder coartar ni restringir tu derecho a la vida, a tu existencia, a la dignidad humana, ¿no? Los que sí tienen una norma para sus actuaciones, y eso es lógico, son los funcionarios públicos. Ellos no pueden hacer nada que la ley no permita. Entonces resulta una aberración que para inicialmente un abogado y una cabeza del poder judicial más importante como es el Tribunal Supremo de Justicia diga eso, es pues es una aberración, rompe todo esto que estamos hablando ahora. ¿A qué quiero llegar? Cuando dice que la Constitución limita el poder político, estamos hablando de una palabra clave que lo llevamos desde introducción al derecho, luego en derecho procesal, procesal orgánico y finalmente cuando llevamos procedimiento civil, procedimiento penal, procedimientos especiales, cualquier tipo de procedimiento. Y esto llega obviamente a la vía administrativa. Esa palabra mágica, estimados colegas, es competencia, ¿no? El poder político se ejerce por funcionarios públicos que actúan dentro del marco de sus competencias, no pueden ir más allá de sus competencias. Y quiero decir con esto, no me puede el presidente a mí meter a la cárcel, o sea, por decisión de él. No puede sacar un decreto que digan al abogado Oscar Pérez tienen que meterlo a la cárcel un año, no puede. ¿Eso a quién le corresponde? Al Poder Judicial, ¿no? Y el Poder Judicial, previo a una investigación del órgano del Ministerio Público. Hay una división de competencias. Si no hay una división de competencias, no podemos hablar inicialmente de un Estado de Derecho, noten ustedes, ¿no? Entonces, de esa manera que la Constitución limita el poder político de quienes ejercen el dominio del poder público de un Estado. Y en segundo lugar, prevalecen los derechos humanos. Y en ese momento estamos hablando precisamente de las acciones tutelares. Según el Código Procesal Constitucional en Bolivia, se establecen tres tipos de control, ¿no? La normatividad, el control del ejercicio del poder político y el control del ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Esto lo tenemos que tener muy en claro, estimados colegas. Yo sé que esto la mayoría de ustedes lo conocen, lo manejan, lo llevan porque es parte de una herramienta práctica cotidiana, diaria en todas las materias, pero lo vamos a reiterar, ¿no? Porque, bueno, estamos aplicando el método deductivo y vamos a tratar de no dejar vacíos, ¿no? Las acciones constitucionales en Bolivia, el sistema constitucional de control de la constitucionalidad que ha asumido Bolivia, agrupa las acciones constitucionales en tres grupos, ¿no? Acciones de control de competencia, control normativo y acciones tutelares, ¿no? Las acciones de control de competencia son precisamente las que controlan lo primero que estábamos mencionando, ¿no? Y tienen acciones muy concretas para esta situación. Tenemos las de control normativo, por ejemplo, el control abstracto, el control concreto, ¿no? Que tienen que ver con el control normativo. Y finalmente, en la que estamos incluidos y con la que trabajamos la mayoría de los abogados son las acciones tutelares, ¿no? Dentro de las cuales se encuentra obviamente la acción de libertad, el amparo constitucional, la protección de privacidad, la popular y el cumplimiento, ¿no? Son cinco tipos de acciones constitucionales que están abiertas a la legitimación activa de cualquier ciudadano que se sienta agraviado y es más común de lo que se ve en la práctica procesal, ¿no? En el trabajo cotidiano que tenemos todos los abogados. Es por eso que muchos abogados fracasan en sus acciones de amparo. Esta semana tuve yo el día martes una acción de amparo en la que yo estaba con una alcaldía trabajando y había un concejal, ¿no? Que estaba pidiendo la modificación de un estatuto mediante amparo, o sea, en artículos, ¿no? Del estatuto orgánico. Y no correspondía, pues no correspondía porque un amparo tiene una finalidad tutelar, respeto de derechos, garantías constitucionales. Puede que como un segundo impacto, esa normativa que el abogado estaba denunciando, bueno, el concejal mediante su abogado estaba denunciando, genere una indefensión de una garantía constitucional, pero no es pues el camino correcto en la acción de amparo, estimados colegas. Para eso corresponden las acciones de control normativo y lamentablemente muchos abogados cometemos ese error de una u otra manera, ¿no? De manera intencional o tal vez porque no hemos revisado bien la figura. Pero partiendo de estos criterios fundamentales nos permite realmente tener conocimiento, nos permite saber, nos permite identificar qué estamos jugando, ¿no? O sea, el voleibol se juega con las manos, el fútbol se juega con los pies, ambos son deportes.
pero no se jueguen con las mismas reglas. Eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Yo alguna vez he dado clases en la universidad con alumnos de pregrado y les ponía ese ejemplo, ¿no? Cuando yo daba constitucional, a veces me daban alumnos que lamentablemente no habían tenido una preparación muy solvente en la introducción al derecho, por ejemplo, o en derecho procesal. Y bueno, teníamos que recurrir a estos ejemplos que me parece que es lo más directo, ¿no? Entonces, ¿en qué terreno vamos a jugar esta noche? Vamos a jugar en el terreno de la última parte, ¿no? Donde dice aquí en la diapositiva los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, ¿no? Que es lo que conocemos como acciones tutelares. Bien, como les decía, esto que estamos viendo el día de hoy es parte de un módulo, de un curso bastante más largo que incluía todas las acciones tutelares, derecho procesal constitucional y principalmente, bueno, estas dos, ¿no? La más importante es que es el amparo y la acción de libertad, así que vamos a dejar para otro momento lo que es la acción de amparo y vamos a centrarnos en la acción de libertad. La acción de libertad, ¿no? La primera vez que oímos hablar de la acción de libertad después del año 1215, ¿no? Juan Sin Tierra, que nos habla del famoso habeas corpus, ¿no? En presencia del cuerpo, que se lo estudia mucho dentro del derecho constitucional, dentro del constitucionalismo, inicialmente desde el constitucionalismo clásico, ¿no? Así una carta de derechos que Juan Sin Tierra en un momento dotó a los ciudadanos, ¿no? Es muy interesante esta historia, porque usualmente las constituciones son producto de situaciones revolucionarias, de enfrentamientos, ¿no? El pueblo contra el feudal, el pueblo contra el burgués, el pueblo contra la monarquía, el pueblo y el ejército y el pueblo, bueno, ha tenido muchos matices, pero creo que muchos estados, muchas sociedades, y eso se ve mucho en ciencia política, han ido recorriendo casi los mismos caminos, ¿no? Para llegar a sistemas constitucionales. Pues sucede que esto no ha sido un cuerpo legal que se haya obtenido mediante un proceso revolucionario, ¿no? Ha sido un otorgamiento que lo hizo el rey en un momento, ¿no? Juan Sin Tierra, que nos habla de la acción de libertad, en ese momento la acción de habeas corpus, que desde la Constitución bolivariana ya teníamos una figura muy parecida al habeas corpus, estuvo vigente hasta la modificación constitucional del año 2006, ¿no? Pero actualmente es una acción de libertad, ¿no? Es una de las figuras más progresistas, les comento, dentro del derecho constitucional latinoamericano. Es objeto de estudio en muchas universidades. El Instituto Belaude de Derecho Constitucional peruano, por ejemplo, tiene estudios muy interesantes, ¿no? Del gran avance que tiene nuestra acción de libertad, pasando de este plano de un plano, un segmento que tenía que ver específicamente con la libertad, un segmento que tiene que ver con la vida, ¿no? Y la vida no solamente como vida, derecho a la existencia, ¿no? Sino es camaña que nos pone la Constitución cuando tenemos este derecho a vivir bien, ¿no? Entonces, esta acción de libertad no solamente se limita a garantizarnos una vida, ¿no? Sino una vida digna. Y eso es lo que tenemos que entender. Es por eso que en la jurisprudencia reciente se ha dividido en dos segmentos importantes, ¿no? La vida y la salud. Y la salud en otros dos segmentos, ¿no? La salud psicológica y la salud anatómica, ¿no? Corporal. Entonces es muy interesante por eso entender cómo realmente ha avanzado hasta el presente esta importante figura de lo que es la acción de libertad. Una definición bastante genérica, ¿no? Tomando el conocimiento de varios autores, es una acción constitucional que protege la garantía constitucional de la libertad y la vida, sin complicarnos más. ¿Qué protege esta acción constitucional? Que es de carácter tutelario, lo habíamos dicho, está dentro del grupo de las acciones tutelares que hemos identificado, protege directamente. Tenemos la Constitución Política del Estado, esta acción está prevista en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que nos dice toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesado privado de libertad personal, podría interponer la acción de libertad y actuar en su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal y solicitará que se guarde tutela su vida, cese la persecución indebida, o se restituya su derecho a la libertad, ¿no? Parece que en la redacción de este texto no se diferencia mucho, ¿no? De la Constitución de 1994,
Pero acá entra el nuevo elemento, ¿no? Que es el derecho a la vida, que como dijimos ya ha sido desglosada posteriormente en la jurisprudencia, ¿no? Nuevos segmentos que tienen que ver con la vida. Acá tenemos, mi modo de ver, estimados colegas, es la sentencia más importante en materia de lo que es la acción de libertad para poder entenderla. Es la sentencia constitucional, pueden tomarlo en la captura si gustan y luego leerla, ¿no? Con mayor amplitud, en el momento que uno tenga tiempo libre. Una cosa acá, yo siempre les recomiendo, cuando me ha tocado dar cursos, me han preguntado libros, ¿no? ¿Qué libro puedo leer? ¿Qué libro me recomiendan? ¿No? Tengo opiniones porque tengo sesgo, ¿no? Como todos creo que tenemos un sesgo, tenemos ciertas inclinaciones a ciertos autores y por tanto descartamos algunas tendencias. Yo recomiendo mucho que lean jurisprudencia, ¿no? Que la jurisprudencia sea su libro de, como le decimos, de velador, ¿no? Su libro de cabecera, ¿no? Que lo puedan leer en la noche. Es una lectura muy ligera, la jurisprudencia, muy bonito. Te cuento un caso que a veces te sorprende, qué ha sucedido, entra una valoración normativa, entonces estás revisando norma, luego haces referencias jurisprudenciales, estás leyendo jurisprudencia y finalmente haces referencias doctrinales, ¿no? Entonces estás leyendo norma, estás leyendo doctrina, estás leyendo jurisprudencia, estás conociendo de un caso que se puede asemejar a un caso que tú veas y lo haces en 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Sin necesidad de leer un libro de derecho procesal, constitucional, de Pelayo, Garcet, algo así, ¿no? Que obviamente no desmerezco, pero perdemos muchos profesionales que quieren realmente hacer un trabajo teórico porque les resulta muy pesada la doctrina, ¿no? Entonces yo recomiendo eso, ¿no? Una vez que uno lee la jurisprudencia, sabe qué terreno le gusta más y comienza a tener hasta una orientación teórica, ¿no? Porque empiezas a leer nombres de autores y ya los reconoces y ya te compras pues el libro del autor, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a invertir, incluso cuidas hasta tus pesos, tus bolivianos para invertir en libros que realmente te van a gustar y te van a servir a tu formación. Dentro de ello tenemos este caso de jurisprudencia que nos aclara cuál es el objeto sustantivo, material, fáctico de la acción de libertad, estimados colegas, ¿no? Que se divide en los siguientes. Número uno, la vida en peligro, ¿no? Derecho a la vida. La prisión ilegal, la detención ilegal, la persecución ilegal y el procesamiento indebido. ¿Qué es lo interesante de esta sentencia que les acabo de compartir? Que desglosa cada uno de estos elementos, ¿no? La vida en peligro, entendida como vida biológica, te habla del summa camaña, lo que es el vivir bien, que el derecho a la vida no solamente se limita a una vida con existencia, con operación funcional de los cinco sentidos, captar la realidad, integrarte y ser parte de ella, te dice, ¿no? Sino que también que estos cinco sentidos tienen que desarrollarse en un medio ambiente que sea conforme, humano, humanidad entendida como la satisfacción mínima. Muy bonito, o sea, es muy teórico, muy doctrinal, y eso te permite entender cómo tienes que ver las acciones de libertad a futuro. La prisión ilegal, ¿no? Te hace una diferenciación entre lo que es ilegal de lo que es indebido, por ejemplo, ¿no? Ahí entra mucho el tema de la competencia, cuando un juez extralimita su competencia, un policía extralimita su competencia y genera un auto de prisión, un acto de prisión, lo genera o lo vuelve ilegal, ¿no? Y esto sí es pues de tutela de una acción de libertad. O actuando dentro de la legalidad se vuelve indebido, ¿no? Sí tienes la facultad para arrestar 8 horas, pero ya te tienen 9, por decirte, por darte un ejemplo. O te arrestan 8 horas, pero esas 8 horas no hacen nada. ¿Qué finalidad tiene el resto de las 8 horas que establece la normativa penal? Finalidad de que la policía asegure el área, se tomen declaraciones, se investigue un delito. Esa es la finalidad. No es un castigo al que muchos policías, bueno, pues lo utilizan como un arma de doble filo, ¿no? Dicen, tengo derecho a arrestarte 8 horas. No tiene ningún derecho. Tiene la obligación de presentar el informe dentro de 8 horas, para que no diga que haya una actuación de la policía que dure más de 8 horas, 24 horas, y las personas sigan arrestadas 24 horas. No, eso no lo dice en ningún lugar de la normativa penal. Esas 8 horas son para que el policía trabaje y ponga en conocimiento del fiscal, ¿no? No es que tiene 8 horas para empezar. Si lo hace en media hora, pues en media hora ya termina todo eso.
tiene un tope máximo de 8 horas. No es que se tengan que cumplir las 8 horas. Si una autoridad policial recurre a esa situación, es legal inicialmente, ¿no? Pero el arresto se está volviendo indebido, ¿no? Son cosas que las aclara esta sentencia constitucional. Lo mismo la detención ilegal, esto ya tiene que ver más con el tema de las medidas cautelares, ¿no? Del 233, 234, 235 del procedimiento penal. Bueno, seguimos. Luego la persecución ilegal, en el mismo sentido. A ver, por favor, alguien está con su micrófono. Si van a hablar, por favor, apáguenlo, por favor. Muchas gracias. Y finalmente el procesamiento indebido en los mismos términos, ¿no? Vamos a analizar elemento por elemento, ¿no? O sea, estos 5 elementos que los tenemos acá los vamos a analizar uno por uno. Y bueno, siendo congruente con el Consejo, vamos a mencionar sentencias constitucionales que tienen que ver precisamente con esos hechos, ¿no? Tenemos inicialmente la vida en peligro, que está ampliamente descrita en esta sentencia constitucional, que es la 1219 del año 2019-S1. De manera muy resumida, ¿no? Esta nos habla sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida. Se le ha asignado 3 concepciones distintas. Inicialmente, el derecho a permanecer con vida, interdicción de la muerte arbitraria, que son obligaciones positivas y negativas del Estado, que también lo desglosa muy bien esta sentencia. El derecho a vivir con dignidad o vivir bien, ¿no? Habíamos hablado del summa camaña. Y las obligaciones positivas del Estado. C, el derecho asistencial a recibir todo lo indispensable y necesario para subsistir con dignidad, obligaciones positivas del Estado, la vida. En resumen, es lo que mencionábamos antes, ¿no? No solamente este derecho inherente a nuestra naturaleza, universalmente reconocido, a que se respete nuestra existencia, ¿no? Sino que nuestra existencia tiene que estar también dentro de un marco de obligaciones positivas para el Estado de garantizarnos dignidad, salud, estabilidad, ¿no? Bueno, esto obviamente parecen dogmas formales únicamente, pero en la práctica procesal, en lo que trabajamos los abogados, vamos a ver más adelante que tiene una aplicación práctica muy evidente, muy directa. Número 2, la prisión ilegal. Al respecto tenemos la sentencia el 23 del año 2014, ¿no? Que nos establece cuáles son los requisitos de la prisión ilegal. Y es lo que mencionábamos, ¿no? Lo que se establece en el artículo 225 respecto al arresto. ¿Qué nos dice el procedimiento penal? Cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí antes de informar ni se modifique el estado de las cosas y lugares de ser necesario grabar el arresto de todos por un plazo mayor, no mayor a 8 horas, ¿no? Esto cuando lo que sucede mayormente, esto lo hemos debido ver alguna vez en la vida práctica, ¿no? Hace unos años yo tuve conocimiento de un caso de una cantante que estaba realizando un show en el centro de la ciudad de La Paz, en el Obelisco, había una discoteca muy famosa, ¿no? A esa altura. Y luego de su primera presentación se le perdió su celular, ¿no? Se le perdió su celular, llamó a la policía, vino la policía y no dejó que nadie salga, ¿no? Ni los meseros, ni los DJs, ni lamentablemente las personas que habían ido a compartir un momento, ¿no? de distracción, ¿no? A los clientes. Entonces llegó la policía, encendieron las luces, los revisaron a todos, algunos en estado de ebriedad, algunos no, para encontrar el famoso celular, ¿no? Es en este caso que sí se podría aplicar esta situación, ¿no? O sea, llega la policía, ¿y qué es lo que hace, no? Cierra el área, trata de investigar qué es lo que ha pasado con el objeto perdido, trata de identificar a los autores, a los partícipes, dónde quedó el celular, quién se lo levantó, si era el vestuario, quién entró, quiénes salieron, cámaras de seguridad y todo eso, ¿no? Pero esta situación, conforme este mandato, no puede exceder de las 8 horas, ¿no? Entonces, son 8 horas para que ya venga, pues, el fiscal de turno, se acerque el fiscal y, bueno, pues levante las actas correspondientes, autorice requisas de ser necesario. Si se ubica una persona con el celular, bueno, pues procederá a su aprehensión, ¿no? Ya cambiamos el arresto por aprehensión o lo que corresponde en ese momento, ¿no? Pero que esté dentro
el principio de legalidad, que se respeten la norma, las formas, especialmente todo lo que establece el procedimiento al respecto. Es para estas situaciones, pues, estimados colegas, pero ¿qué nos ha pasado en otras situaciones? Y acá nos vamos, ¿no? Con el método dialéctico, la parte contraria. Un partido de futsal, se ponen calientes las cosas, se emocionan el arquero y el delantero y se van a los golpes. Ambos se golpean fuerte y bueno, pues viene la policía, los arrestan y bueno, pues ya están identificados, ¿no? Ya se sabe qué ha pasado. Deberían pasarlos a la fiscalía en todo caso para que se tomen los exámenes forenses y vean, pues, no los agraviados qué medidas tomar, pero no, ¿qué sucede mucho? Bueno, ustedes han peleado, hay que respetar la paz social, así que los vamos a tener 8 horas, ¿no? Eso es lo que sucede. Y eso es completamente ilegal, es indebido, ¿no? Todo lo que ustedes quieran. En estos casos sí procede una acción de libertad porque el arresto tiene una finalidad puntual. Sobre todo la norma penal, y lo saben todos los que se dedican a la materia penal, están sujetos bajo un principio básico que es la tipicidad. Ninguna conducta que no está prevista en la normativa penal puede ser procesada si es que no figura, ¿no? O sea, no hay escapatoria si es que está previsto un tipo penal o una situación jurídica que merezca atención de la jurisdicción penal. Y en este caso no es pues para este tipo de problemas. En este caso, como les digo, se han identificado los partícipes, hay un daño, ya se pueden tomar medidas respecto a exámenes forenses, como les digo, pero esto no genera pues un arresto que sería un anticipo de pena. En ese caso, el sargento, el oficial, el suboficial de la policía estaría actuando como juez, ¿no? Ha tenido a las dos partes como rey Salomón y ha dicho se han portado mal, han ido contra normas sociales, así que ambos están privados de su libertad durante 8 horas, ¿no? Bueno, luego sabemos que te visita un cabo y te dice hay que comprar valoradas y te vas ahorita, pero eso es otra historia, ¿no? Pero es para esa situación con lo que tiene que ver la prisión ilegal y esta sentencia constitucional, la 23 del 2014, la detalla de una manera muy, muy técnica, ¿no? ¿Qué es la detención ilegal? Sentencia constitucional 045, quebrado 2010. Los requisitos que establece el artículo 233 del procedimiento penal, ¿no? Bueno, tiene que ser en una última, tiene que ser lo último, no es de última ratio. Conocemos ya cuáles son los requisitos, obstaculización, fuga y todo ello, ¿no? Estas detenciones pueden llegar hasta los 6 meses, eso ya lo sabemos todos muy bien. Va a ser según los actos que se requiera, a los riesgos procesales que hayan sido acreditados por el fiscal, la parte denunciante, y la suma de estos, un estudio sistemático de todas estas situaciones va a generar un criterio en el juzgador para establecer un quantum de tiempo, ¿no? Que se va a generar una detención preventiva. Pero esto también está sujeto, pues, ¿no? A estos requisitos que establece especialmente el artículo 236, 234, que tienes que ser objetivo, no subjetivo, no basarse en simples presunciones y esas situaciones, ¿no? Es por eso que estas resoluciones que cuando terminan con la medida extrema van en apelación incidental a las salas penales, generalmente terminan, ¿no? En la jurisdicción constitucional con acción de libertad, precisamente porque no se han respetado estos cánones. La existencia de elementos de convicción suficientes, bueno, es un elemento del artículo 233. La existencia de elementos de convicción de que el imputado no se someterá a proceso, es los riesgos de obstaculización a los que mencionábamos, ¿no? Plazo de la duración de la atención preventiva es, bueno, máximo, son de 6 meses, habíamos dicho. Sobre la persecución ilegal, vamos a avanzar un poquito más rápido por el tema del tiempo. Tenemos la sentencia 176 quebrado 2012, ¿no? Que verifica la verificación de requisitos para un procesamiento debido. El tema de la competencia que habíamos mencionado, el tema de la legalidad. Una persona para restringir el derecho a la libertad tiene que contar con esos dos atributos, tener la capacidad, la investidura jurídica prevista y establecida por la ley y actuar dentro del marco de la ley para poder restringir la libertad de una persona, ¿no? Aquí no hay tampoco lo que no está previsto, está permitido y esas cosas que hemos comentado. Es el procesamiento indebido. Tenemos la sentencia constitucional 22/2010. ¿En qué consiste, según esta sentencia constitucional? Violación de requisitos del debido proceso, se debe violar de manera directa la libertad, el estado de indefensión tiene que ser absoluto, no nos han dejado defendernos, ¿no? Un ejemplo es que no nos permitan tener acceso, conocimiento al cuaderno de investigaciones, no le han habilitado el JL a mi abogado y tampoco me quieren prestar en físico a mi persona, es que he reiterado muchas veces, ¿no? Eso sería un estado de indefensión absoluta,
no permitirme el acceso a un abogado de mi confianza, imponerme un abogado, ¿no? Que lamentablemente se está haciendo una práctica muy común en los juzgados, de que te impongan un abogado a la fuerza de defensa pública, que estás en juicio todavía, y para un juicio ustedes saben, tenemos que preparar una teoría de caso, ¿no? Hay que ser muy irresponsable para que un abogado no guarde un apunte, un organigrama, fichas para armar la teoría de su caso durante el juicio, porque eso le va a servir para sus alegatos de clausura. Pero ¿con qué información va a ir un abogado de defensa pública que pueda ser muy capaz, pero que no conoce los matices particulares de un proceso, ¿no? Y máxime cuando lo han citado, lo han enviado de emergencia ante culminatoria de la autoridad judicial a media hora, una hora máximo, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no? ¿Qué clases de acción de libertad tenemos según la jurisprudencia? Como les dije, el Código Procesal Constitucional, la Constitución Política del Estado son muy concretos al respecto, es muy concreto, ¿no? Se van al principio de legalidad y han establecido qué son las sentencias, qué es la acción de libertad y en qué materia se maneja, ¿no? Pero la jurisprudencia ha desarrollado un catálogo de tipos de acciones que nosotros como abogados tenemos la obligación técnica de identificarla al momento de interponerla, porque tenemos que decirle al juez en qué cancha vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar fútbol, pero por ahí no es fútbol, por ahí es futsal o fútbol 9, fútbol 5, 3 contra 3. Tenemos que decirle cuál es el que vamos a jugar, ¿no? En la 3 contra 3, el arquero también puede ser uno de los jugadores, por ejemplo, ¿no? Son cosas que se han inventado recién, pero no tiene que saber, pues, ¿no? Nuestro árbitro qué tipo de juego vamos a realizar. Pues es importante que al momento de que interpongamos, planteemos una acción de libertad, identifiquemos qué tipo de acción de libertad es y no le dejemos el trabajo al juez porque nos puede ir mal, eso sería lo peor, de que el juez sea quien tenga que, por la relación de hechos, por la jurisprudencia que se menciona, tenga que identificar, no sé, si es reparadora, pronto de despacho, correctiva, instructiva. Bien, dentro de ello, la jurisprudencia ha- ha consolidado cuatro criterios, cuatro columnas básicas de en lo que se podemos identificar, ¿no? Distintos tipos de acciones de libertad. Tenemos inicialmente la acción de libertad reparadora. ¿Qué nos dice? Al respecto vamos a ir mencionando un criterio jurisprudencial, obviamente, con la finalidad de que ustedes puedan, ¿no? En sus oficinas, en sus casas, puedan revisar con mayor detalle cada sentencia. ¿Qué nos dice la acción de libertad reparadora? Se configura como una acción tutelar frente a privaciones o limitaciones arbitrarias, indebidas o ilegales de la libertad física o de locomoción, y su activación estará condicionada al agotamiento previo de los mecanismos intraprocesales idóneos, ¿no? Subsidiariedad estaríamos hablando ahí si nos damos cuenta, de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico, salvo el caso en el cual no se esté ejerciendo un control jurisdiccional, situación en la cual la persona afectada podrá activar directamente la acción de libertad sin necesidad de agotar previamente ninguna instancia. Miren qué interesante es esto. Esto es tal vez un poco más, va a ser un poco más claro si logramos con ejemplos, ¿no? Este tipo de acciones se la presenta ahora creo que ya no tanto, pero yo recuerdo que hace unos años, hace unos 15, se escuchaba bastante un hospital en la ciudad del Alto, que creo que ya no existe, era en satélite, que tenía esa costumbre de no dejar salir a sus deudores, ¿no? Iba gente, creo, con algún tipo de problema, alguna cirugía, y se generaban, creo que, nuevas deudas. Creo que sacaba pues sus campañas, ¿no? Cirugía de vesícula por 2.000 bolivianos, digamos, ¿no? Cuando la competencia cobraba 9 o 10. Pero al salir del quirófano te decían que había habido gastos extra y tus 2.000 se convertía a 12, se convertía a 15, se convertía a 20, ¿no? Y obviamente la gente no andaba preparada, entonces lo que hacían era no dejarte salir. La enfermera entraba con llave hasta tu cuarto, la habitación que te habían dado, y luego salía, te atendía y, bueno, te cerraba con llave, ¿no? Esto con la finalidad de que vayan los familiares y se hacía pues una cosa muy grosera, ¿no? Firmaban
compromisos de pago, garantía casas, vehículos. Era una cosa muy grave esta cuestión, ¿no? Si en este caso es pues una detención arbitraria, ¿no? Que tiene que repararse. Y se figura, en esto sí se aplica una acción de libertad reparadora, ¿no? Porque esta persona no estaba en investigación, no estaba en un proceso, pero por un tema muy particular de una deuda civil, porque es una deuda civil, en este caso, la persona acreedora, que lo vamos a decir que era el hospital, el director del hospital, procedía pues a arrestarle en el hecho, ¿no? Y generaba una acción de libertad, ¿no? En el habeas corpus en ese. Otro ejemplo sería lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que haya un delito y que te tengan más de 8 horas, por ejemplo, en calidad de arrestado. No haya conocimiento del fiscal y, bueno, estés todavía arrestado en manos de una oficina policial, un distrito policial. Bueno, esto sí genera también una acción de libertad del tipo reparador. La acción de libertad correctiva. Bueno, ahí tenemos el caso de jurisprudencia. Está previsto esta situación de una manera muy amplia en la sentencia constitucional 1156, quebrado 2013, de fecha 26 de julio, ¿no? ¿Qué nos dice? Evita que se agraven arbitraria e ilegalmente las condiciones de las personas privadas de libertad, ¿no? O sea, tiene un destinatario, como verán ustedes, personas privadas de libertad. Antes de activar este mecanismo, deberán acudir ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, ya sea en etapa de desarrollo del proceso penal o en etapa de ejecución de sentencia, según sea el caso. Salvo que exista una vinculación directa del acto lesivo con el derecho a la vida, situación en la cual se podrá activar la acción de libertad de manera directa, ¿no? Creo que esto no es muy común cuando se aplican estos detenidos preventivos, ¿no? Cuando están algunos, los jueces, pues les entra no sé qué bichito de la desconfianza y por delitos que aparentemente no son tan graves. Y me voy mucho a la 348, la famosa violencia psicológica, con ficha técnica, no con peritaje, ¿no? Las fichas me refiero a lo que hacen las funcionarias del SLIM, por ejemplo, que no son peritajes, ¿no? Son fichas de evaluación. Y eso muchos abogados no lo analizan, no lo estudian, qué fuerza tiene un peritaje, qué fuerza tiene una ficha de evaluación, pero el fiscal, la víctima lo presentan como si fuera peritaje en un informe técnico totalmente solvente. Bien, una situación como esa y lo mandan a Chonchocoro, ¿no? A un paciente, a un hombre que para el colmo, no sé, a veces tiene problemas de sobrepeso y tiene diabetes, por decirlo así, y requiere ciertos tratamientos periódicos que los tienen que hacer hasta Chonchocoro, los familiares, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Que se ponga en riesgo su vida. O sea, este tipo de acciones correctivas no buscan la libertad, ¿no? Lo que buscan es mejorar las condiciones, llevar al plano de la dignidad del detenido, porque el detenido solamente pierde su libertad, no pierde sus otras prerrogativas, ¿no? Su derecho a la vida, a la dignidad, a la salud, al bienestar. Un interno, un detenido, un condenado, igual tiene pues en suma camaña, ¿no? Tiene derecho a vivir bien dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, como abogados, ¿qué buscamos? Pues vamos a pedir una acción de libertad. Inicialmente, tal vez le pediremos al juez de instrucción que valore esta situación. Ahora sí es un tema muy, ¿qué les digo? Hay pues enfermedades muy feas, ¿no? Hay unos cánceres que son realmente horribles, etapas de diabetes muy complicadas, que hasta que estés esperando una apelación, que te señalen audiencia, alguna cuestión así, ¿no? Se te va a morir el cliente, ¿no? Entonces vamos directamente a una acción de libertad, acreditando esta cuestión donde está en riesgo el derecho a la vida. Se da también esto en correctiva, revisando jurisprudencia, no sé si habrá algún testigo de Jehová dentro de los partícipes, pero hay un dogma de fe, ¿no? Que evita el tema de las transfusiones de sangre, por ejemplo, ¿no? Esto yo lo vi cuando a una menor los papás no permitían que se le ponga una transfusión de sangre a su niña, ¿no? Porque compartían esta fe religiosa. Y bueno, pues solicitamos, ¿no? Con el director del hospital se planteó esta acción y el juez lo hizo en el momento, ordenó que con ayuda de la fuerza pública se haga la transfusión de sangre y aún sobre la voluntad de los padres, ¿no? Entonces son situaciones que ya tienen, si se dan cuenta ustedes, una receta de la que no tenemos que salirnos, ¿no? Que en este caso se llama la acción de libertad correctiva.
Bueno, tenemos la acción de libertad relativa de pronto despacho en la sentencia constitucional 239-2018, C2 de 12 de junio del 2018, obviamente, que creo que es la más común, ¿no? Creo que todos en algún momento nos hemos visto forzados a solicitar el pronto despacho cuando tenemos un detenido y la norma establece, ¿no? 48 horas para detenido, 72 en otros casos. Pedimos la audiencia de cesación y esto sucede mucho en provincias, ¿no? Cuando pedimos la audiencia y el secretario, bueno, te dice que tienes que esperar tu turno, que hay mucho despacho y peor todavía si estás con juez suplente, que el juez de Coroico no está y está viniendo el juez de Copacabana una vez a la semana y tengo que llevar el despacho hasta allá y bueno, entonces pasa mucho tiempo y planteamos una acción de libertad que no nos va a dar la libertad ni de lejos, ¿no? Pero va a viabilizar que la audiencia en la que se va a considerar este pedido de una cesación, de una detención preventiva, se lleve dentro de espacios que establece la ley, ¿no? O sea, tiene una finalidad más que todo regulatoria. Tenemos, por otro lado, la acción de libertad instructiva, que también es muy importante. Esta la tenemos en la sentencia constitucional 1156, quebrado 2013, del 26 de julio, ¿no? ¿Qué protege la acción instructiva? Protege la vida y la integridad física frente a amenazas directas, ¿no? En estos casos se suele prescindir de la subsidiariedad. ¿Qué nos dice esta sentencia constitucional? La acción de libertad en su modalidad instructiva contempla cualquier amenaza o limitación al derecho a la vida o a la integridad física. La persona o personas afectadas no necesitan agotar ningún mecanismo intraprocesal de defensa, ya que la acción de libertad tipificada como instructiva activa el control tutelar de la constitucionalidad de manera directa, ¿no? ¿De qué estaríamos prescindiendo en este caso? Estaremos prescindiendo del requisito de subsidiariedad. Esto, bueno, se ha planteado mucho, les comento, estos últimos días que hemos tenido conflictos en la ciudad de La Paz, cuando habían marchistas detenidos y no se sabía dónde estaban, ¿no? ¿Qué tiene esta finalidad? A veces si hay un arresto y no se ha exhibido o no se ha visto la acción el mandamiento de aprehensión y no se sabe ni siquiera qué autoridad, ¿no? ¿Qué autoridad? Entonces lo que se hace es, se teme por la vida, no más que por la libertad de la persona. Se puede pensar que es una persona desaparecida, una cuestión similar. Bolivia y Sudamérica han pasado escenarios que nos han dejado un sesgo político muy, muy delicado respecto a cuando te tocan la puerta o te detienen en la calle y vestidos de civiles te suben a una movilidad particular, ¿no? Y aparentemente son policías. Entonces, es para esas situaciones que se plantea la acción de libertad instructiva, y por su naturaleza que tiene que ver directamente con el derecho a la vida, no se contempla el tema de la subsidiariedad. Características esenciales de todas, de manera general, el informalismo, la inmediatez, la inmediación, la generalidad. Resumidas cuentas, entra pues la anécdota, ¿no? De que se puede presentar incluso hasta en un papel higiénico, como lo hizo el afamado jurista don Reinaldo Peters en época de dictadura, que planteó su acción de libertad en un papel higiénico. La esposa lo sacó en unas medias que supuestamente eran para lavar y lo llevó acá. En esa época eran las salas civiles de las Cortes Departamentales de Justicia de ese entonces quienes tramitaban estas acciones. El doctor Marcelo Tobar Guzla, me parece que era, ¿no? El presidente de la sala que tramitó y hicieron historia. Está en el Museo de la Democracia de la UNESCO, ese pedazo de papel higiénico. Se han hecho películas, ha aparecido en muchas series americanas de muchos países de Europa de esta situación. Sé que en algún momento hay un actor americano que hizo la película de Jimmy Hoffa, ay, no recuerdo el nombre en este momento. Le propusieron hacer el papel de Reinaldo Peters, ¿no? Pero el tema de Hoffa, que era un líder sindical en los Estados Unidos, tenía mucha más presencia, ¿no? Para los americanos que hablar de un abogado paseño acá en época de dictadura en la ciudad de La Paz, ¿no? Inmediación, porque tiene que hacerse frente a un juez, la puede presentar cualquier persona, la generalidad de inmediatez tiene que ser dentro de las 24 horas y del formalismo obviamente ya hemos hablado. Las herramientas para elaborar una acción de libertad, cualquiera sea el tipo, doctrina relacionada al instituto, mencionar la normativa ordinaria, tratados, el derecho convencional es importante, ¿no? Ahí entra la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales, la Corte Interamericana, sentencias de la
de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quiero decir que es lo importante, ¿no? Una relación de hechos lo más directa, lo más concreta que tenga que ver con la afectación al derecho que estamos demandando, al tipo de acción que pretendemos proponer, ¿no? Si va a ser instructiva, reparadora, correctiva, fundamentos fácticos jurídicos, el peritorio en términos claros, ayudas memoria es importante, ¿no? Un organigrama, ayuda a memoria, hay que siempre bien preparados, considero yo, colegas. Es como todo en la vida, ¿no? Si uno anda físicamente preparado para una actividad física, para un deporte. Me gustan a mí mucho las caminatas, por ejemplo, y cuando subo algún nevado tengo que estar unas 2, 3 semanas antes, ¿no? Haciendo un poquito de caristemia para no quedarme a medio camino, como alguna vez me ha pasado, y en el trabajo sucede lo mismo. Mientras tengamos más herramientas, mejor preparación, en este caso, ¿no? Por ejemplo, organigramas, ayuda a memoria, la escucha activa es muy importante, ¿no? Tener muy atento a lo que dicen las autoridades, la contraparte, prepararse para el debate y dudas, ¿no? Para la complementación y enmienda también si corresponde. Bien, hemos hecho lo más concentrado posible este curso. Yo les agradezco mucho realmente a todos ustedes por su participación. Les agradezco por su colaboración también. Estamos seguros de que contamos con el apoyo de ustedes para este viernes. Y bueno, agradecer este espacio también a CENEPCO, al doctor Paolo Condori, ¿no? Él siempre preocupado por la preparación de todos los colegas abogados. Agradecer también a nuestro candidato, el doctor Héctor Durán Sengines, por la invitación a participar en estos cursos. Me parece que estamos cerrando conmigo. Y bueno, pues si es que nos dé el tiempo, ya me dirá la licenciada Evelyn. Si es que está todavía por ahí, tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas máximo. Y si no, bueno, yo les agradezco mucho por su participación y espero que la conversación que hemos tenido esta noche, para mí ha sido muy gratificante hacerlo, también haya sido en la medida lo más apropiado académicamente hablando para ustedes. Estimados colegas, quedo atento y caso contrario les agradezco mucho y va a ser hasta otra oportunidad. Muy bien, quedo atento entonces. Muchas gracias, doctor, por la conferencia. Estuvo muy interesante. Muy bien, gracias. Bueno, creo que terminamos con eso entonces, ¿no? Bueno, les agradezco a todos por su participación, tengan muy buenas noches y estemos bien tranquilos lo que resta de este fin de semana ya, que nos quedan pocas horas. Tengan ustedes buenas noches y hasta luego. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Muchísimas Buenas gracias, noches, doctor. doctor. Muchas gracias. Gracias.